Estimular el lenguaje desde el hogar. Hola, esperando que se encuentren bien, les quería comentar que como medida de implementación de mi plan de trabajo es que he elaborado una serie de videos que van a complementar las actividades que se han enviado al hogar. La idea es poder reforzar todos los niveles del lenguaje a través de situaciones cotidianas o incorporándonos a los juegos de los niños y empleando material que sea de fácil acceso. Entonces vamos a comenzar con este video trabajando la primera parte, que es el plan expresivo del lenguaje. Expresión del lenguaje. Algo importante que debemos de considerar para trabajar la expresión del lenguaje es saber que los niños aprenden el lenguaje por imitación. Por lo tanto, nosotros no debemos cambiar y modificar el nombre de los elementos y cambiar las palabras. Por ejemplo, si un niño sufre un accidente, lo más probable es que se haga una herida y no una nana. Si se va a transportar en un vehículo que tiene 4 ruedas, ese se llama auto y no papú. No debemos modificar el nombre de las cosas, sino que hablarlas por el nombre que corresponda, ¿ya? Otro error que cometen muchos los papás es corregir muchas veces cuando el niño se equivoca. Por ejemplo, si un niño o niña dice ato en vez de auto, entonces usted entrega el modelo correcto. Ah, el auto quisiste decir. Si estaban hablando a lo mejor del color del auto, ah, el auto de color rojo o ese auto es rápido, etc. Otro error frecuente es que nosotros tratamos de adivinar lo que quieren decir los niños. Nosotros debemos intencionar que el niño se comunique y use su lenguaje expresivo, su lenguaje oral, independiente si dice las palabras de manera correcta o no, ¿ya? A veces los niños van a la cocina y nos comienzan a indicar y nosotros empezamos, ¿qué quieres? ¿Helado? ¿Quieres leche? ¿Quieres pan? Lo que debemos hacer es esperar que el niño nos diga el elemento o diga lo que él va a pedir y nosotros debemos entonces recepcionar el mensaje y aunque a lo mejor le vaya a costar un poquito identificar lo que está diciendo, ah, ya dijiste, si dice mal, por ejemplo, leche y dice leche, ah, tú quieres la leche, sí, la leche. Entonces vamos a pedir la leche, ¿la quieres de chocolate? ¿Cuál leche? Y de ahí vamos agregando otros elementos, cosa de que ir enriqueciendo también su lenguaje, ¿ya? Pero nosotros debemos incentivar a que los niños se comuniquen de manera oral independiente de cómo ellos lo hagan, ¿ya? De a poquito vamos a ir trabajando su expresión y vamos a poder afinar también la producción de sus palabras y también el uso de las oraciones, o sea, que vaya incorporando más de los elementos y todo eso depende de la medida que nosotros les vamos enriqueciendo su vocabulario, ¿ya? Dentro de las actividades que yo les mandé estaba el trabajo de reconocimiento del esquema facial. Nosotros vamos a trabajar mucho con la boca porque vamos a trabajar la producción, ¿cierto?, de algunos sonidos del lenguaje. Entonces, primero para poder trabajar con la boca yo la tengo que ubicar dentro de la cara. Muy importante que los niños reconozcan todas las partes de la cara, primero en el otro, a lo mejor lo pueden hacer en una muñeca, ¿cierto? Por ejemplo, si las niñas están jugando con una muñeca, tenemos acá. ¿Cómo se llaman estos? Los ojos. ¿Y para qué sirven? Sirven para mirar, ¿cierto? Tenemos las orejitas. ¿Para qué sirven las orejitas? Sirven para escuchar. La nariz sirve para oler y también para respirar. La boca sirve para comer y sirve para hablar, ¿cierto? Podemos también ver que juegan con los muñequitos. Lo podemos hacer en un comienzo, a lo mejor reconociéndolo en el adulto, después lo vamos a reconocer en el mismo, lo podemos reconocer en los juguetes. También podemos decir, a ver, nómbrame aquello que sirve para oler y para respirar, o lo que sirve para escuchar. Vamos a trabajar el reconocimiento, vamos a trabajar también la comprensión. Después estábamos trabajando las partes de la boca, ¿cierto? Es muy importante que ellos conozcan las partes de la boca porque yo en algún momento yo voy a trabajar un punto de articulación. Entonces si yo le digo, vamos a trabajar determinados fonemas y yo necesito que tú coloques la lengua, la punta de la lengua detrás de los dientes de arriba. Entonces va a tener la noción y va a tener que saber dónde está la lengua, cuál es la lengua y dónde están los dientes de arriba. Entonces vamos a trabajar el labio de arriba, dónde está el labio de abajo, dónde está la lengua, dónde está el paladar, ¿ya? Vamos a reconocer lo mismo. Podemos reconocer en el adulto, reconocer en el mismo. Lo ideal es que estas actividades se realicen a lo mejor frente a un espejo. Después ya una vez que lo reconozca podemos ir repasando en situaciones cotidianas, si se están bañando, si se están lavando los dientes, ¿ya? También mandé una actividad donde tenían que ejercitar los músculos articulatorios, el de los órganos articulatorios, ¿cierto? Está
la lengua, de los labios y también de las mejillas. Las lenguas poseen músculos, los labios también, las mejillas también. Por lo tanto, tenemos que ejercitar estos músculos. Porque el día de mañana, si yo quiero trabajar la R, voy a necesitar que mi lengua se mueva, vibre también. Entonces, para eso tenemos que reforzarlo. Entonces, teníamos que trabajar lengua arriba, lengua abajo, inflar mejillas, ¿cierto? Para el caso de los reforzamientos de los ejercicios de mejillas, estirar los labios, tirar besitos, hacer vibrar los labios. Estos ejercicios se pueden hacer de manera diaria, en un principio, ¿cierto? Frente a un espejo, y después ya lo podemos hacer de forma de juego. También entre situaciones de baño, mientras estamos jugando, ¿ya? Yo les hice llegar un test que es de articulación a repetición, donde ustedes tienen que nombrar los elementos, ¿cierto? Y escribir y transcribir en la hojita tal cual el niño lo pronuncia. Está bote, pato, violín. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo se repite? Violín. Y ustedes van a transcribir. De esta manera yo voy a saber cuál es la situación actual en la que se encuentran sus hijos, para después poder ir mandando actividades en sus cuadernitos, hacérselos llegar, y mediante los videos o mediante comunicación, ¿cierto? Vamos a ir viendo cómo se trabajan, y después yo me voy a comunicar con ustedes vía WhatsApp para saber cómo han ido, y nos hacer algún tipo de video de llamada para ver cómo han estado trabajando y cómo vamos a trabajar es la parte articulatoria, y que para mí es súper importante también que trabajen desde las casas. ¿Ya? Eso es entonces para lo que vamos a hacer mientras tanto para trabajar el plan expresivo del lenguaje. Una habilidad que para mí es muy importante trabajar es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una habilidad que se trabaja desde muy temprana edad, porque es una habilidad que se utiliza, ¿cierto?, en la adquisición de los procesos de lectoescritura. La mayoría de los métodos que hoy se utilizan para enseñar lectoescritura es en base al desarrollo de esta habilidad. Por lo tanto, muchos de los niños que presentan problemas del lenguaje o tienen trastornos del lenguaje tienen muy descendida la habilidad de la conciencia fonológica. Por lo tanto, incluso aquellos niños que el día de mañana obtienen el alta presentan dificultades en la adquisición de la lectoescritura. Incluso hay niños que tienden a escribir como pronuncian. Entonces, la idea es abordar esta habilidad desde muy pequeñitos, para cuando ya sean más grandes y vayan a adquirir este proceso, vayan a estar en ese proceso de adquisición de la lectoescritura, tengan mayor facilidad entonces para adquirirlo, esta herramienta instrumental básica, ¿cierto? Entonces, con los más pequeñitos, ¿cómo trabajamos esta habilidad? Yo les envié algunas actividades que tenían que ver con la discriminación de sonidos onomatopéyicos de animales, ¿ya? Los sonidos onomatopéyicos son los sonidos que emiten ciertos elementos. Por ejemplo, en el caso a los animales, ¿verdad? Hay sonidos onomatopéyicos del cuerpo, que está el bostezo, cuando nosotros tosemos, ¿verdad? Vamos a partir entonces con los sonidos onomatopéyicos de animales. Les podemos ir mostrando, en este caso tengo la imagen del gato, pero muchos niños tienen peluches, tienen juguetes con imágenes también tienen los mismos animales, ¿no? Nosotros se nos da donde vivimos en la comuna de María Pinto, que la mayoría de los niños tienen animales domésticos, tienen animales del campo, entonces conocen perfectamente cuál es el sonido que emiten estos animales, ¿ya? Acá tengo, por ejemplo, la imagen del gato. Entonces vamos a reproducir el sonido del gato. También puedo yo colocar, hay muchos videos de YouTube donde hay sonidos onomatopéyicos de animales, por ejemplo. Entonces yo le coloco los sonidos y el niño va a tener que identificar qué animal que está produciendo este sonido. ¿Ya? Y ahí vamos a trabajar lo que es discriminación auditiva. Podemos mostrar un gallo, ¿verdad? Tenemos también un perro. Puede ser una vaca. No solo podemos trabajar con los sonidos onomatopéyicos de los animales, también están los sonidos onomatopéyicos de los medios de transporte, como hace el auto, ¿verdad? Como hace el tren. También están los sonidos onomatopéyicos de las cosas que hay en el hogar, por ejemplo, como hace el teléfono, ¿verdad? El sonido onomatopéyico a lo mejor de las herramientas, como hace el martillo cuando golpea, ¿verdad? Los sonidos del cuerpo, están los sonidos del llanto, están los sonidos del bostezo, el sonido de la risa, ¿verdad? Todos estos sonidos lo podemos incluso, ya sea lo podemos reproducir nosotros, el adulto, y que el niño lo imite.
pues usted puede jugar a la mímica. Ya, yo voy a hacer un sonido y tú me vas a decir qué sonido corresponde o lo vamos a imitar, ¿verdad? Podemos ver, como les decía, los sonidos. Pueden buscar en YouTube los sonidos onomatopéyicos del cuerpo, sonidos onomatopéyicos de los elementos de la casa, sonidos onomatopéyicos de los animales. Entonces ahí el niño va a poder reproducir, y también ustedes pueden poner el video y el niño va a tener que determinar o reconocer qué sonido, qué elemento produce este sonido, ya sea el auto, el tren o el avión, etc. O un teléfono, como recién les mostré. Cuando ya los niños son un poquito más grandes, trabajamos la conciencia fonológica de otra manera. ¿Qué hacemos? Trabajamos lo que es segmentación silábica, por ejemplo. ¿Para qué me sirve la segmentación silábica? Dentro de los trastornos del lenguaje, ¿qué hacen los niños? Cuando van a decir una palabra, ya sea cambian la letra de una de las palabras, ¿cierto? Cambian letras por otros sonidos, también sacan una parte de la palabra, ¿verdad? Si yo les digo perro, algunos dicen pedo, por ejemplo. Ahí están cambiando un sonido de la letra R por una D. Si yo les digo pantalón, algunos dicen lon. Ahí que están haciendo, sacando una parte. Cuando los niños reducen estas palabras, entonces nosotros, ¿qué tenemos que saber? Crear la conciencia de que ellos sepan cómo está estructurada esta palabra. Que es cierto que tiene una cantidad de sílabas. Entonces para eso trabajamos la segmentación. Podemos decir, si por ejemplo tenemos este mismo, auto, ¿cierto? Entonces vamos a ir separando en sílabas. Auto. Entonces vamos a crear la noción de que esta palabra, el nombre de este elemento tiene 2 sílabas. Entonces vamos a crear la conciencia de la forma y la estructura de la palabra. Entonces después vamos a hacer que solitos vayan alargando y teniendo la estructura de la palabra. También tenemos, por ejemplo, tren. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene una sola sílaba. Acá tenemos otro elemento que tiene más sílabas, ¿cierto? Dinosaurio, ¿verdad? Lo podemos hacer al aplauso. Si tenemos otra cosa, por ejemplo, acá yo tengo botones. A lo mejor es más fácil para los niños cuando les ponemos y contamos las sílabas de una manera más concreta, ¿verdad? Entonces, si yo tengo y ponemos un auto y tengo unos botones, entonces vamos a colocar ahí se ve, auto. Entonces, ¿cuántos botones tenemos? Vamos a contar. 1, 2 botones, ¿cierto? Si yo tengo acá un dinosaurio, vamos a ir contando. Dinosaurio. Entonces vamos a contar. ¿Cuántos botones tenemos? Dinosaurio. Tenemos 4 botones. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene? Y si teníamos auto, ¿cierto? Y colocamos el auto. Auto, ¿cierto? Dinosaurio tiene 4 y auto tiene 2. ¿Cuál tendrá la palabra? ¿Cuál palabra será más larga? ¿El nombre del auto o el nombre del dinosaurio? También podemos trabajar el reconocimiento de palabras cortas y de palabras largas. Cuando los niños son más grandes, ¿cierto? Y estamos trabajando vocales, trabajamos también la comprensión y también trabajamos la discriminación auditiva con el tema de las vocales, ¿ya? Auto. ¿Con qué vocal empieza? Con la A, ¿cierto? Y así vamos mostrando elementos. Podemos poner distintos elementos que tengan los nombres de las distintas vocales. Un auto, la imagen de una uva, ¿cierto? Una escoba. Vamos a decir, nómbrame elementos que comienzan con A, o muéstrame qué elementos de los que están aquí comienzan con A, o cuál comienzan con U, ¿ya? De todas maneras, después yo haré un video que trabaje específicamente lo que es la conciencia fonológica. Vamos a hacer distintas actividades porque son altas actividades en las que podemos trabajar para desarrollar esta habilidad. Estos son algunos ejemplos a modo global en realidad, como para que ustedes puedan trabajar desde la casa, pero les haría llegar en sus cuadernitos actividades que podemos trabajar esta habilidad y también un video que trabaje específicamente porque es demasiado importante que desde pequeñito se aborde el trabajo de esto, ¿ya? Para trabajar la sintaxis, en realidad siempre va a estar ahí como de alguna u otra forma incluida dentro de los otros niveles del lenguaje, porque cuando trabajamos cuentos, ¿verdad? El niño va a tener que comprender encabezados interrogativos, ¿verdad? Si nosotros les pedimos que el niño o la niña vaya a contarnos el cuento que nosotros le hemos leído, ¿verdad? Va a tener que de alguna manera saber y estructurar dentro de su cabecita, ¿verdad?
qué iba primero, qué iba después, va a tener que ir empleando elementos y de alguna manera va a ir enriqueciendo su estructura sintáctica. Nosotros podemos ir aportando, si vamos a ver, por ejemplo, si tenemos un auto que es verde, el verde para mí es un adjetivo de cualidad, por lo tanto vamos a ir, en la medida que nosotros estemos trabajando las características de los distintos elementos, vamos a ir aportando en adjetivos de cualidad, ¿cierto? De forma. Si yo le digo a un niño, coloca, no sé, el gatito arriba del auto, vamos a trabajar un adverbio de lugar, ¿ya? Si decimos coloca el gatito bajo el auto, bajo la mesa, ¿cierto? Vamos a trabajar adverbios de lugar también, ¿ya? De alguna manera también me toco mucho con las actividades que realiza la tía, ¿ya? Porque para ella van a ser nociones, pero para mí van a tener otro nombre, van a ser adverbios que finalmente los van a emplear en la estructuración de sus oraciones, ¿ya? Por lo tanto, de una u otra manera, lo que hemos trabajado en la comprensión y expresión van a ir implícitos en el trabajo de lo que es la sintaxis. De todas maneras, yo le voy a ir haciendo trabajo específico para que puedan reforzar en la casa. El uso de artículos, por ejemplo, porque puedan ir incorporando a lo mejor el uso de acciones que son para ustedes, para mí son el uso de verbos, correr, saltar, reír, jugar, etcétera. El uso de adverbios, ¿cierto? Arriba, abajo, son adverbios de lugar también. Ya, el uso de encabezados interrogativos. Entonces, el uso de pronombres, yo, el tú, el ella, el él, ya. Vamos a ir haciendo trabajos específicos. Pero de alguna manera, dentro del trabajo que yo he orientado en este video, estamos trabajando la estructuración sintáctica y el uso de los elementos morfológicos también, ¿ya? Otro nivel súper importante a trabajar, que se trabaja y se considera dentro de los niveles del lenguaje, es la pragmática, que tiene que ver también con el uso social del lenguaje, todo lo que acompaña lo verbal y no verbal del lenguaje. Por ejemplo, si yo estoy muy contenta, entonces yo voy a demostrar, ¿cierto?, a través de los gestos, porque uno no dice, sí, estoy súper contenta, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar la expresión facial, reconocimiento. A lo mejor le podemos decir al niño, coloca una carita contenta, coloca una carita enojada, una carita llorando, ¿cierto? Vamos a trabajar las expresiones. Otra cosa importante y que con los niños es súper difícil de trabajar, el tema de las distancias. A veces nos quieren contar algo y están como encima, ¿cierto? Entonces trabajar la distancia, o si vamos a hablar de un tema, que se mantengan en el tema y no lo modifiquen. De repente en las sesiones estamos trabajando y de repente salen, tía, yo ayer fui a Melipilla con mi mamá, entonces también es centrarlo en lo que estamos conversando, ¿ya? Que no se salen, que sean inteligentes. Otra cosa importante del uso social es el uso de normas sociales, es saludar, el despedirse, dar las gracias, ¿verdad? Todo esto también implica en relación al uso del lenguaje. El reconocer quiebres comunicativos, si yo de repente le digo que también pueden ser como un absurdo, ayer fui y me comí una cucaracha. Entonces va a decir, no, va a tener que reconocer ese quiebre, no te equivocaste, no es, las cucarachas no se pueden comer, por ejemplo. Y otra cosa importante es poder trabajar también, que es súper sencillo de trabajar y podemos aprovecharlo dentro de este periodo que estamos con los niños, es trabajar roles. Por ejemplo, a mis hijas les gusta mucho que trabajemos y juguemos a la cafetería. Entonces ellas agarran sus tacitas y con barritos me sirven los cafés, me sirven el café o me hacen unos quequitos. Entonces de alguna manera nosotros podemos trabajar al restaurante, por ejemplo. Entonces vamos a decir, ya, ¿y qué me va a ofrecer? ¿Qué frutas tienen para ofrecerme hoy día? Yo tengo ganas de comer una fruta. ¿Qué frutas tienen en este restaurante? ¿O qué cosas para beber tienen? Entonces van a tener que saber qué cosas tenemos para beber. Puede ser leche, puede ser té, puede ser jugo, puede ser bebidas, ¿verdad? Podemos trabajar jugando a la mamá con el papá y los juguetitos, sí, y vamos a ver a la guagua y la vamos a mudar y le vamos a hacer preguntas y vamos a incentivar también el uso del lenguaje. Entonces, todas estas actividades y como empleando los materiales que ustedes tienen en la casa, vamos a poder ir reforzando el lenguaje desde pequeñito. ¿Ya? Es muy importante que nosotros reforcemos el lenguaje desde muy chiquititos, porque a la larga vamos teniendo problemas que se van arrastrando
como son más grandecitos, se van dando cuenta también de que van teniendo, o a veces los mismos compañeros hacen notar que tienen algunas dificultades del lenguaje, y eso ya no le está afectando solamente a nivel funcional, de porque no puede pronunciar algunas palabras, sino que también a nivel emocional, ¿verdad? Porque se están dando cuenta que tienen alguna dificultad, vamos afectando su autoestima. Si nosotros podemos ayudarlos con actividades sencillas en el hogar, ¿por qué no hacerlo, verdad? Entonces los invito para que trabajemos desde la casa empleando los materiales que tenemos en el hogar a través de los juguetes o a través de las mismas cosas que tenemos en la casa, ¿cierto? Entonces espero que les haya gustado este video y voy a ir enviando más videos para complementar las actividades que tenemos en los cuadernitos. Espero que estén muy bien. Recuerden seguir todas las instrucciones que nos dan para seguir con estas normas sanitarias para que evitemos los contagios. Un abrazo y muchos cariños para todos. Que estén muy bien.